Estamos llevando en estos últimos meses esa serie que habla acerca de nuestras doctrinas fundamentales y bueno, hoy vamos a seguir examinando esas doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios, en eso que creemos. Y hoy nos toca analizar algo muy interesante como son los últimos tiempos, los tiempos finales. Yo quiero invitarte a que vengas al libro de Apocalipsis, al capítulo 22 y versículo 17. Apocalipsis 22, versículo 17. Y que juntos comencemos con esa lectura. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de los últimos tiempos, hablando acerca de ese punto doctrinal. Y me gustaría comenzar, como hacemos siempre, leyendo exactamente lo que dice la doctrina en cuanto a los últimos tiempos. Dice, creemos en el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo, junto con sus santos, para establecer su reino sobre la tierra. Tratar de explicar o de exponer este punto doctrinal con todo lo que incluye y de forma amplia sería imposible. Hacerlo en una ponencia que más o menos podemos tardar 40-45 minutos. Por lo que voy a tratar de expresar aquello que es lo más importante y de dar una visión muy general acerca de lo que expresa este punto doctrinal en cuanto a los últimos tiempos. Hay dos conceptos claves que debemos tener presentes, dos conceptos claves que tenemos que tener claros. Uno de ellos es el rapto y el otro es la segunda venida de Cristo. La escatología, o lo que es lo mismo, el estudio de los últimos tiempos, incluye el rapto o el arrebatamiento, incluye el tribunal de Cristo, incluye las bodas del Cordero, la gran tribulación, la segunda venida, el milenio, el juicio ante el gran trono blanco, Satanás cuando es lanzado al lago de fuego, y los cielos nuevos y la tierra nueva o el estado eterno. Todo eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el Evangelio de Mateo, en Corintios, en Romanos y pinceladas también acerca de todo esto que os he dicho. No obstante, como os he dicho, vamos a tener una visión rápida o muy liviana acerca de esos temas y me voy a centrar sobre todo en lo que es el rapto y en lo relacionado con el reino milenario de Cristo, porque de lo contrario sería muy complicado ahondar en toda esta materia. ¿Qué es el rapto? El rapto constituye la primera fase del regreso de Jesucristo. El rapto es el evento en el que Jesús viene a por sus santos, viene a por su iglesia. Y en esa fase del rapto no todo ojo lo verá, pues la palabra declara que ocurrirá como en un abrir y cerrar de ojos. Es como cuando pestañean esta tarde. ¿Es así? De esa manera ocurrirá el rapto. Será algo que no será avisado, será algo que nadie esperará. Dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. Si algo enseñó Jesús durante su tiempo y su ministerio en la tierra, es que su regreso será a la hora que nadie espera y que Él vendrá a recoger a los suyos. A esa traslación, a ese momento en el que la iglesia será quitada de este mundo, hay una palabra griega que la define, que es la palabra harpazo, y se le traduce al castellano como arrebatamiento, y en la escatología se le traduce o se le conoce como el rapto. En ese tiempo, Cristo vendrá. Cristo viene y arrebata a su iglesia sin realmente poner los pies en la tierra. Seremos arrebatados. Hay 3 eventos que vendrán justamente después del rapto. 2 de ellos van a ocurrir en los cielos y uno ocurrirá aquí en la tierra. Los 2 que ocurrirán en el cielo serán el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y el que ocurrirá aquí será la gran tribulación.
El tribunal de Cristo ocurrirá inmediatamente después de que la iglesia sea arrebatada y sea llevada al cielo. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo no es otra cosa que el juicio de los creyentes. Pero no es un juicio para condenación. No es un juicio para determinar lo que está bien o lo que está mal como pecaminoso, sino que es un juicio más bien para poner en claro lo que ha sido útil o inútil. ¿Me explico? Para sacar a la luz las motivaciones, las acciones, las actitudes, la mayordomía y el manejo del sufrimiento en las obras de los creyentes. Y todo eso nos ameritará para ganar o perder esos galardones que Dios tiene preparado para su pueblo, para su iglesia. Soy un poquito más claro. Es allí donde Dios va a ver qué hemos hecho durante nuestro tiempo en este mundo. ¿Qué has sembrado? ¿Cómo te has comportado? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has trabajado? ¿Cómo ha sido tu servicio? Dice la palabra en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta palabra tiene el significado de poner de manifiesto lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, es decir, mientras estamos en nuestra vida. Es decir, en qué has invertido y sembrado durante tu tiempo en este mundo. ¿Cómo hemos obrado? ¿Cómo has actuado? Y en ese tribunal, Cristo es el juez. Y las personas que serán juzgadas seremos nosotros. Será la iglesia, los creyentes, los nacidos de nuevo. Creemos que según Lucas 14:14, esas recompensas están asociadas a la resurrección, pues esta es la parte en la que somos arrebatados. Así que los premios en este evento están íntimamente relacionados a ese acto en el que vamos a la presencia de Dios. Por lo tanto, entendemos que cuando Cristo vuelva a la tierra en la segunda fase, con sus santos, los integrantes de la iglesia, la esposa ya habrán sido recompensados. Así pues, nuestras verdades fundamentales, así como otros autores pentecostales, creen que el tribunal de Cristo se efectuará en el periodo entre el rapto y la manifestación de Cristo a la tierra. ¿Qué venía después del tribunal? Las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Y dónde ocurrirán? Las bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo, entre el arrebatamiento y la segunda venida. Hay un tiempo verbal griego, que es el tiempo verbal aoristo, que se traduce como han llegado y se refiere a la segunda venida, indicando un acto terminado. El aoristo se refiere a un evento pasado, concluido. No define cuándo ha sido llevado a cabo, pero sí dice que está terminado. Y eso nos da a entender y nos muestra que las bodas son consumadas o han sido consumadas antes de la segunda venida de Jesús. Así que los participantes de este celestial evento serán Cristo y la iglesia, su esposa. Lo tercero que veíamos, lo que está ocurriendo mientras aquí en la tierra, es la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años que se va a suscitar o que va a acontecer después del rapto. Daniel en el capítulo 9 lo explica como la 70ª semana. Y en esa época es una época que tiene relación directa con el pueblo de Israel, porque es el juicio de Dios por su larga apostasía e incredulidad respecto a Cristo. La palabra en Romanos 11, 25, 26 dice que todo Israel será salvo en ese periodo. Pero tenemos que entender que cuando se refiere a todo Israel se está refiriendo a los piadosos del Antiguo Testamento y a los que sí lleguen a creer en Jesucristo durante el tiempo de la tribulación. Pero no olvidemos algo muy importante. Ese tiempo de tribulación no será solo para el pueblo de Israel, sino que afectará a todo el mundo. Afectará a toda la humanidad.
¿Por qué? Por la maldad, por el pecado. Las Escrituras nos advierten acerca de los falsos cristos que se levantarán. Nos advierte acerca de los falsos maestros. Pero en ese tiempo de tribulación será cuando el verdadero anticristo entrará en acción como representante especial de Satanás. Daniel 9 y 2 de Tesalonicenses nos habla de ese personaje. Nos habla de la actividad que llevará a cabo. Y nos explica cómo él llegará a hacer un pacto con el pueblo de Israel, cómo restaurará la ofrenda y el sacrificio. Pero llegará un momento en que a mitad de ese periodo él volverá a limitarlo, volverá a prohibirlo y se mostrará como aquel que es el anticristo, el hombre de pecado, quien al final de los tiempos será sentenciado a la destrucción. Antes se habrá presentado a sí mismo como un ser divino. Hará señales, prodigios, engañará a muchos. Pero quiero decirte que no podrá cumplir todos sus planes malvados hasta que algo que lo detiene, algo que se lo impide, sea quitado. ¿Sabes qué es ese algo? Ese algo es la iglesia. Hasta que la iglesia sea quitada, él no podrá llevar a cabo todos sus propósitos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 7 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En esa época y después del arrebatamiento y por tiempo limitado, habrá una trinidad satánica, Satanás, el anticristo y el falso profeta, quienes pondrán su marca sobre todos aquellos que acaten su dominio y aún más llevarán a la muerte a aquellos que no se sometan a su autoridad. Pero estos tres personajes, al final del milenio, la palabra declara algo, y es que serán echados al lago de fuego. Su final está escrito como un final donde serán ajusticiados, donde Dios tomará el poder y la autoridad sobre ellos. El último periodo de la gran tribulación vendrá marcado por una serie de juicios terribles, los cuales encontramos en el libro de Apocalipsis, y simplemente los voy a mencionar porque meternos ahí sería llevarnos muchos días aquí. Habla acerca de los 7 sellos y sabe que cada vez que un sello es destapado algo acontece. Habla acerca de las 7 trompetas y de las 7 copas. Eventos trágicos, terribles, juicios de Dios sobre este tiempo. ¿Qué más encontramos? Después de esto encontramos la segunda venida de Cristo. Un evento que a diferencia del rapto no va a ser silencioso. Un evento que a diferencia del rapto no va a pasar desapercibido. Dice la palabra que todo ojo le verá. Que todo ojo podrá ver en ese momento a Cristo venir en las nubes. Ese es el acontecimiento profetizado más antiguo de las Escrituras. ¿Por qué no buscas conmigo Judas capítulo 1, versículo 14? Y vamos a leer ahí juntos. Judas 1, versículo 14. Y ahí Judas escribe acerca de algo que profetizó Enoc. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Además, el último mensaje dado por el ángel antes de que Jesús ascendiera al cielo, en Hechos 1:10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Y también las últimas palabras que aparecen en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 20, declara: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que el hecho de que los pasajes que hablan del rapto indiquen que Cristo vendrá a llevarse a los creyentes para que estén con Él, mientras que otros pasajes hablan que los creyentes estarán con Él cuando Él venga en su segunda venida, corroboran bíblicamente correcto reconocer dos fases de la venida de Cristo. Además, el hecho de que no estamos señalados para la ira nos lleva a creer que la gran tribulación tiene lugar entre estas dos fases de su venida. El milenio, te lo quiero introducir, aunque luego vamos a ver más aspectos de él. ¿Qué se entiende por el milenio? Se entiende por el milenio ese periodo en el que después del segundo advenimiento de Cristo, es decir, después de que Jesús venga, Él establece su reino literal sobre la tierra por 1000 años. Y es el espacio de tiempo y condiciones en el que se van a dar cumplimiento a algunas de las profecías del Antiguo Testamento y otras de las que no se han cumplido completamente en la época de la iglesia. El milenio será la época en que se cumplirán profecías no realizadas durante la tribulación y que tampoco corresponden al estado eterno. Vamos a ver un poquito la argumentación teológica en cuanto al rapto y al milenio, y así nos situamos. Las asambleas de Dios, en base a su interpretación futurista y a su hermenéutica gramático-histórica, es decir, no alegorizadora, no alegoriza esto, se ubica en la postura denominada premileniarismo moderno, que se diferencia del histórico en que se daba por entendido que la iglesia pasaría la gran tribulación antes del rapto. La clave para esta diferencia es el enfoque de las Escrituras. Y es que muchas veces, si tendemos a espiritualizar las Escrituras, terminaremos con un punto de vista amilenial o postmilenial. Si tendemos a aceptar las Escrituras por su significado normal, sencillo, vamos a tener un punto de vista premilenial. En base a su interpretación normal y sencilla de la Biblia, nuestra postura, y eso es lo que quiero que quede sentado en esta tarde, es premileniarista, en su forma moderna. Es decir, creemos que el rapto, que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, como lo hemos expuesto en los puntos anteriores. La iglesia no pasará la gran tribulación. ¿Qué pasa con el milenio? A principios del siglo XXI, el tema del milenio está adquiriendo mucha relevancia. Y la postura teológica de las asambleas de Dios es una postura que es clara. Esta posición toma las profecías del Antiguo Testamento, las de Jesús y las del Nuevo Testamento, no de manera simbólica, sino que las toma de manera literal en la medida de lo permitido por la hermenéutica llevada a cabo de una forma correcta, siempre respetando con buena exégesis el lenguaje tanto figurado como la simbología empleada, como los diversos géneros de los textos. Por lo tanto, ¿qué creemos? Como una iglesia pentecostal que está formando parte de las asambleas de Dios. Creemos que espiritualmente estamos en el reino de Dios o reino de los cielos y que éste se establece en el corazón de los creyentes. Amén. Pero que la plenitud del reino de Dios será cuando Él vuelva, cuando Él regrese, precisamente durante el milenio y a establecerlo Él mismo. Creemos que la iglesia vendrá con Jesús a reinar en el milenio. Otros planteamientos en cuanto al rapto y al milenio, para que tengamos una idea de lo que se piensa o de los diferentes pensamientos. En cuanto al rapto, existen dos pensamientos aparte del que hemos mencionado antes. Y uno es el rapto mesotribulación, y es que este pensamiento dice que ocurrirá durante la mitad de la tribulación. Es decir, la iglesia estará en la tribulación y en medio de la tribulación es que la iglesia será
arrebatada. Pero esta doctrina entraría en conflicto con la advertencia de Jesús, donde dice: Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si fuera de esa manera, como dicen los de la mesotribulación, podríamos adivinar o estar apercibidos de cuándo sería ese momento. Y luego está la otra postura, que es el rapto post-tribulación, donde dice que tanto el rapto como la segunda venida de Cristo son considerados un mismo evento. Y esa postura implica que los cristianos pasan totalmente la gran tribulación. Pasan totalmente ese periodo. Pero esa perspectiva entra en conflicto directo con aquello que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Y es que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso en cuanto al rapto. ¿Qué piensan otros en cuanto al milenio? En el estudio del milenio de los últimos tiempos hay tres posturas. La primera la hemos visto, que creemos en el milenio, que somos premileniaristas. La segunda es amilenarista. ¿Y qué enseña esta postura? Dice que no habrá un periodo de 1000 años de forma literal. Sostiene que no existirá este momento. ¿Y quiénes son los que están en este pensamiento más fortalecidos? El mundo católico, el catolicismo, en base a conceptos que San Agustín expresó en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Ahí ellos le dan un significado simbólico a ese tiempo actual de la iglesia. Para ellos no existe el rapto, no existe la gran tribulación, no existe un milenio, no existe una eternidad ni una nueva tierra. Para ellos la época actual de la iglesia es el reino de los cielos. Así que tras el futuro regreso de Cristo, en el cual sí creen, después vendrá el juicio final para luego dar paso al periodo eterno del cielo. Y luego hay una tercera postura, que es la postmilenarista. Trata el milenio como una extensión de la era de la iglesia. Enseñan que ahora estamos en la época total del reino de Dios y que debemos usar el poder de Dios, ese poder que Dios nos da para someter los reinos del mundo, asumiendo que por el poder del evangelio el mundo entero será ganado para Cristo. Quienes se mueven en este pensamiento son ramas que muchas veces aparentan ser cristianas o aparentan ser del mundo evangélico, y son ramas como la superfe o como el neopentecostalismo. Así que cuidado muchas veces con lo que vemos por ahí, por las redes, porque nos pueden confundir y nos pueden desviar. Así que respecto al rapto, debemos decir que la mayoría de las denominaciones evangélicas tradicionales esperan que este ocurra antes de la gran tribulación. Es decir, somos pretribulacionistas. Y en cuanto al milenio, igualmente, somos premileniaristas. Las asambleas de Dios, como parte de la iglesia, la esposa de Cristo, tenemos la perspectiva de la esperanza bienaventurada. Estamos conscientes del tribunal de Cristo, donde vamos a ser evaluados como creyentes, donde vamos a ser evaluados por Cristo. Creemos que no hemos sido puestos para la ira de Dios y creemos que seremos arrebatados en el aire antes de la tribulación, para más tarde volver en la manifestación de Cristo para reinar con Él en la tierra por 1000 años. Esa es la interpretación normal, sencilla, en nuestra escatología bíblica. Sencillamente, según hemos visto, algunas de las razones por las cuales existe tal variedad de puntos de vista sobre los últimos tiempos estriba en la metodología de la hermenéutica que se ha usado, entender a utilizar la Biblia de manera más literal o de manera más simbólica, en la forma de interpretar el Apocalipsis como un todo y sin hacer una exégesis completa y razonable, o por factores metodológicos relacionados con la historia de la iglesia que inciden, tales como los puntos de vista historicistas, preteristas, idealistas, y últimamente por la influencia de ideas postmodernistas en general. No cabe duda, y con esto voy a terminar,
no cabe duda, y sé que a todos como creyentes nos encantaría, que sería hermoso que ese futuro inmediato de la iglesia fuera socialmente de poder en poder. Que hubiera un gran avivamiento mundial. Que las naciones se rindieran a Cristo antes de que el Señor regrese. Eso es lo que nos gustaría a todos. Pero las señales que Jesús indicó como previas a su retorno son claras. ¿Y qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que indican? La palabra dice que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas. Que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros que engañarán a muchos. La palabra dice que la maldad aumentará y que el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla de ese amor se refiere a la iglesia, se refiere a su pueblo, se refiere a su esposa. Y también dice que en los últimos tiempos será predicado el evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de 10 vírgenes. 10 vírgenes con sus lámparas que están esperando al esposo. Y dice ese pasaje que 5 de ellas fueron prudentes, estuvieron apercibidas y guardaron aceite para sus lámparas, para que el día que el esposo llegara, poder alumbrarlo y poder ir a recibirlo. Pero otras 5 fueron insensatas y no guardaron aceite. No cuidaron de mantener el que esa lámpara fuera útil el día que el esposo viniese a buscarla. Iglesia, estamos en el tiempo donde hay que poner aceite en nuestra lámpara, donde hay que poner aceite en nuestras vidas, donde tenemos que ser sabios, donde tenemos que entender que es importante estar apercibidos. El lema de este año que tenemos como iglesia es presta atención. Tenemos que estar atentos para que ese día en el que Jesús venga a buscar a los suyos no nos pille fuera de juego, no nos pille enredados en otras cosas, enredados en asuntos que no producen nada para la eternidad. Y no solo eso, recuerda que hay toda una generación. Hay muchos hombres y mujeres que necesitan hoy por hoy una iglesia que sea luz y que sea sal. Necesitan una iglesia que esté encendida, que esté avivada, que manifieste a través de su vida, a través de sus palabras y a través de sus obras que Jesucristo es real. Puedan tener un encuentro real con Cristo para que el día que Él venga a buscar a su pueblo, muchos sean salvos. Muchos puedan ser arrebatados con Él en las nubes. Así que es el tiempo de dejar una huella que ayude a muchos a escapar de los tiempos difíciles que vendrán y sobre todo de una eternidad alejados de Dios. Amén. Ponte de pie, vamos a orar juntos y vamos a pedir que el Señor nos ayude y selle esta palabra. Sé que han sido muchos conceptos, sé que han sido muchas cosas, pero quédate en esta tarde con algo importante. Es tiempo de estar apercibidos. Es tiempo de estar atentos. Es tiempo de tener aceite en nuestra lámpara. Y que cuando Cristo venga encuentre un pueblo fiel a Él, con un corazón apasionado por Él. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias en esta tarde.